Hola, Ernie. Buenos días. Hola. ¿Todo bien? ¿No le entiendes a la letra del médico? Sí le entiendo la letra, pero estoy un poco confundido con el medicamento que me vendieron, ¿eh? Mira, ahí dice paracetamol, tabletas, principio activo 500 miligramos, excipiente CBP, una tableta. Ya leí 100 veces la receta, pero en ningún lado dice excipiente CBP. Creo que se equivocaron de medicamento en la farmacia, ¿eh? Yo solo necesito paracetamol. No, Ernesto. El excipiente es parte esencial de todos los medicamentos. Imagínate que es como un cohete en el que viaja el principio activo, que en tu caso es el paracetamol, y así llega sano y salvo a su destino. Ah, ya entiendo. El principio activo es la sustancia que provoca el efecto del medicamento y el excipiente son otras sustancias que cubren o se mezclan con él. Así es, correcto. La pastilla que te tomas es principio activo más otras sustancias que tu cuerpo va a ir desechando sin que le genere ningún efecto considerable. Oye, pues me queda claro que es el excipiente, pero ¿qué significan esas letritas de CBP? Significa cantidad bastante para. Por ejemplo, en tu cajita dice excipiente, cantidad bastante para una tableta. Es decir, en una sola tableta de 500 miligramos son paracetamol y el resto de la sustancia es excipiente. Ah, wow, ahora que lo pienso, 500 miligramos es muy poquito y la pastilla es enorme. Sí. ¿Tú sabes qué tipo de sustancia se utiliza como excipiente? Uy, pues esa es una pregunta bastante difícil porque muchas veces las farmacéuticas no dan esa información completa. Algunas de esas sustancias son su ingrediente secreto, digámoslo así. Algunas veces son edulcorantes o saborizantes para que la pastilla tenga un sabor menos desagradable. Yo recuerdo que cuando era niño, el doctor me mandaba jarabe sabor uva cuando tenía tos. Con que ese delicioso sabor el excipiente, ¿eh? Sí, y también tiene otros usos importantes. Por ejemplo, algunos excipientes son recubrimientos que tardan en degradarse para que ese principio activo se libere en el estómago y no en la garganta. Ah, pues te imaginas todo el viaje que recorre el medicamento desde que lo tomas hasta que cumple su función. Te apuesto lo que quieras a que las matemáticas son fundamentales para entender ese proceso. Ah, no lo dudo, Dismara, ¿eh? Me gustaría saber cómo están involucradas. ¡Hipatia! Los medicamentos pasan por 5 fases en nuestro organismo: la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción o eliminación. La liberación es el proceso en el que el principio activo queda disponible para que el organismo lo lleve al torrente sanguíneo. En este proceso, el excipiente se desintegra, se diluye o se separa. En la absorción, el fármaco pasa al flujo sanguíneo. La velocidad en la que esto ocurre depende de la vía de administración, la dosis y el tipo de medicamento. Después, en la distribución, el principio activo se incorpora en los distintos órganos y tejidos, principalmente al corazón, hígado, riñones, pulmones y cerebro, porque son los órganos que más sangre reciben. El metabolismo del medicamento es la fase en la que se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas que modifican la estructura química del principio activo. Así es más fácil eliminarlos del organismo. Finalmente, en la eliminación, el principio activo y sus derivados son expulsados desde la circulación sanguínea al exterior del cuerpo. La orina, el sudor, la bilis, la saliva y la leche materna son las principales vías por las que se excreta. Estos procesos son estudiados por la farmacocinética a través de modelos matemáticos, que se ocupan de representar y explicar el desplazamiento del medicamento por el organismo. Así que la farmacocinética usa modelos matemáticos. Ya me lo suponía, ¿eh? Es que, en serio, las matemáticas están en todo. A ver, si yo me tomo esta pastilla, entrará a mi cuerpo 500 miligramos de paracetamol. Ese paracetamol llegará a mi estómago y después viajará por mi flujo sanguíneo hasta llegar a mis tejidos y hará ese efecto y después mi cuerpo lo eliminará. Sí. ¿Cuánto crees que tarde tu cuerpo en eliminar esa pastilla de paracetamol? Pues según lo que dijo Hipatia, hay muchos factores involucrados en ese proceso. Por ejemplo, la velocidad y eficacia de mis riñones y mi hígado para metabolizar la sustancia. También depende de la presentación de la pastilla, la dosis que tomes y me imagino que también tu tamaño, ¿no? ¿Mi tamaño? Sí, acuérdate que el fármaco se distribuye por los tejidos. En términos prácticos, pues tú tienes más tejido que yo. ¿Cómo me estás diciendo gordo o qué? ¿Cómo crees, Ernesto? Eres más alto y como eres más alto, pues pesas más que yo y el
fármaco se va a distribuir diferente en tu cuerpo que en el mío. Pues con razón, muchos medicamentos de adultos no son adecuados para los niños pequeños, ¿no? Así es. No les funcionará la misma dosis e incluso puede ser perjudicial. Sí. Yo con los medicamentos tengo mucho cuidado. Siempre sigo al pie de la letra las indicaciones. ¿Por qué crees que sé tanto de excipientes? Ajá, pues ahora tiene todo sentido, ¿eh? Debe ser bastante interesante hacer un modelo matemático para algo así de complejo, ¿no crees? En 1919, Widmark expresa en lenguaje matemático la relación entre la concentración de un medicamento en la sangre y su actividad. Años después, comienza sus estudios sobre la eliminación de los fármacos del organismo. En 1924, Widmark y Thunberg desarrollan las ecuaciones de modelos monocompartimentales. En estos modelos se asume que el medicamento se distribuye uniformemente por todo el organismo, como si fuera un único compartimento. A principios de 1929, después del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, surge el concepto de aclaramiento renal que se refiere al volumen de sangre limpia de medicamento en función del tiempo. En 1932, Widmark propone una expresión matemática que representa la eliminación del alcohol de la sangre, lo que promovió el crecimiento de las farmacocinéticas durante las décadas siguientes. Rafael Domínguez introduce el concepto de volumen de distribución, que es el volumen teórico necesario para que en todos los órganos haya una concentración igual de medicamento que en la sangre. Además de los conceptos de aclaramiento renal y el de volumen de distribución, el de vida media es uno de los más importantes al hablar de la eliminación de fármacos del cuerpo. La vida media es el tiempo transcurrido hasta que la concentración del fármaco se reduce a la mitad. Este dato nos permite conocer el tiempo que permanece el medicamento en el organismo, la frecuencia con la que hay que administrarlo y el tiempo que tardará en eliminarse. Cuando eliminamos los otros fármacos, siempre tenemos diferentes características, tanto fisiológicas como del mismo medicamento. Existen diferentes variables. En primera, las variables fisiológicas van a depender la edad del paciente, en qué sector se encuentra, si es un joven, es un adulto, las actividades que hace, si tiene un daño renal, si tiene un daño hepático. Y en cuanto a las características del medicamento, va a depender si el medicamento o el principio activo principalmente es lipofílico o que prefiere, por decirlo así, las grasas, que es hidrofílico, es decir, prefiere estar en el agua, en donde se va a distribuir, en qué órganos puede llegarse a encontrar, si se une o no se une a proteínas, y también va a depender del tamaño de la molécula. Eso es muy importante porque sus características químicas siempre lo van a seguir durante toda su vida. También podemos observar que interacciones medicamentosas o interacciones en el cuerpo pueden afectar el tiempo de vida de este medicamento. Y vamos a tener también algunas otras características de la misma, si se puede ionizar o no se puede ionizar, es decir, si tiene carga, eso va a depender cuántas veces se pueda reabsorber en el cuerpo y que siga estando presente dentro del mismo. El tiempo de vida media de un medicamento depende principalmente de esa constante de eliminación. Eso significa que cuando nosotros tomamos un medicamento tenemos todas las características que ya vimos. El tiempo de vida media prácticamente lo vamos a determinar considerando la concentración inicial, o sea, la que nosotros estamos consumiendo, y posteriormente la concentración a X tiempo. Cuando nosotros hablamos de un tiempo de vida media, significa que se reduce a la mitad la cantidad de fármaco que yo tengo en mi sangre desde el inicio hasta la mitad del tiempo en el que considero su eliminación. Para poderlo determinar tengo que hacer una curva, es decir, tengo que hacer mediciones por N cantidad de tiempos y empezar a identificar cuánta concentración de ese medicamento tengo a nivel sanguíneo. Una vez que yo determino eso, puedo considerar cuánto es el tiempo a la mitad para que yo pueda suponer que esa es la concentración a la mitad que yo tengo de medicamento. La importancia de la vida media, o conocer por qué, está relacionada con
la forma en la que se va a administrar. Si yo conozco el tiempo de vida, yo puedo establecer parámetros de administración. Es decir, yo puedo decir que un medicamento se puede dar cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, y entonces me determino ese régimen de dosificación. También me va a decir cuánto tiempo tengo yo en eliminarlo. En ese punto quiere decir que si hay medicamentos que tienen tiempos de vida muy amplios, entonces puedo yo dosificar hoy y en un mes vuelvo a dosificar la siguiente, o en 2 semanas o en un día. Esa parte en cuanto a la eliminación es muy importante para evitar que tengamos concentraciones plasmáticas que puedan ser tóxicas. Si nosotros rebasamos esas cantidades de medicamento que debemos de tener dentro de nuestro cuerpo, podemos generar un problema más grave del que estamos tratando de tratar. Estuve buscando en internet cuál es la vida media del paracetamol y encontré que es de 4 horas aproximadamente, siempre que la persona no tenga ningún problema en el hígado o en los riñones. Oye, qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo disminuye la cantidad de medicamentos respecto al tiempo? Pues no vine preparada, pero hice una gráfica. ¿Una gráfica, Dimara? Una gráfica. Vamos. A ver. Muy bien. En el eje vertical vamos a poner la cantidad de medicamento en miligramos y en el eje horizontal el tiempo en horas. Empecemos en el tiempo 0, el momento en el que el medicamento se absorbe en el cuerpo. Esto puede tardar varios minutos dependiendo de si es de liberación lenta o no y cuál fue el mecanismo por el que ingresó al cuerpo. La cantidad del compuesto activo que se tiene en el organismo es completa. En este caso son 500 miligramos. Pues después de 4 horas, que es la vida media, vamos a tener la mitad de la cantidad inicial, que son 250 miligramos. Al transcurrir 4 horas más, quedará ahora la mitad de 250, es decir, 125 miligramos. Pasando otras 4 horas, van a quedar 62.5 miligramos. Llevamos 12 horas. Pongamos la cantidad de sustancia después de otras 3 vidas medias. A las 20 horas, que son 5 vidas medias, solo quedará 15.625 miligramos de paracetamol, aproximadamente el 3% de la cantidad inicial. ¿Reconoces esa curva, Ernesto? Se parece a una exponencial decreciente que tiene por fórmula e elevada a la menos kt, donde t es el tiempo en horas y k es una constante que tiene que ver con la velocidad en que decae la función. Para que la curva que dibujamos sea esa función, tendría que pasar por el 1 en el eje vertical y esta pasa por el 500. Podemos modificar un poco la ecuación para considerar esa cantidad inicial. Propongo que escribamos C de t igual a C sub 0 por E a la menos KT, en donde C de t es la cantidad de fármaco con respecto al tiempo y C sub 0 es la cantidad inicial de la sustancia activa una vez que ya se absorbió en el organismo. Así, cuando el valor de t sea 0 en el eje vertical, tendremos 500. Oye, qué buena idea, Dimara, ¿eh? Creo que acabas de hacer un modelo matemático de la disminución de paracetamol en el cuerpo respecto al tiempo y solo usaste la vida media y recordaste la forma de las funciones exponenciales. Ahora nos faltaría conocer el valor de K, nada más. Mi modelo es muy simplificado, pero muestra el decaimiento que sufre la cantidad de fármaco con respecto al tiempo. Creo que en esa K está toda la información con respecto al tipo de medicamento, la vía de administración, la concentración del medicamento y la vida media, ¿no? Con eso tendríamos un modelo mucho más completo. Genial, ¿eh? La vida media es un concepto que no solo se aplica en la farmacocinética, sino también en muchas otras ciencias en las que haya fenómenos de decaimiento, ¿no? Ernesto ha tomado una dosis inicial de un medicamento por indicaciones de su doctor. La relación entre el tiempo T en horas transcurrido desde que tomó el medicamento y la cantidad de medicamento M de T en miligramos se modela con la siguiente función. M de T es igual a 20 que multiplica a E elevado a la menos 0.8 T. ¿En cuántas horas tendrá Ernesto solo 1 miligramo de medicamento en su cuerpo? De acuerdo con la pregunta, lo que buscamos es el tiempo en que M de T es igual a 1 miligramo. Utilicemos la definición de la función M de T para resolverlo. 20 por E a la menos 0.8 T va a ser igual a 1. Si divido ambos lados entre 20, obtengo E a la menos 0.8 T, que es igual a 1 sobre 20, es decir, 0.05. Si quiero resolver la ecuación en donde la variable T es un exponente, recurrimos al logaritmo natural, cuya base por definición es E.
Aplicando las propiedades de los logaritmos obtenemos menos 0.8t igual al logaritmo natural de 0.05. Despejando t obtenemos t igual al logaritmo natural de 0.05 entre menos 0.8. El logaritmo natural de 0.05 es aproximadamente menos 2.99, que dividido entre menos 0.8 nos da alrededor de 3.73 horas. Así que, después de que Ernesto tome el medicamento, deben pasar 3.73 horas para que en su cuerpo solo quede 1 miligramo del medicamento. El resto, como ya lo vimos, se metabolizará y se eliminará. El modelo farmacocinético, o mejor dicho, como el desarrollo de estos modelos siempre van a ser utilizando modelo matemático. Un modelo matemático va a estar designado siempre a través de integrales y derivadas. Eso nos permite que hagamos sistemas computacionales o incluso fórmulas que nos permitan estimar qué es lo que va a ocurrir. En farmacocinética existen principalmente dos modelos, que son los modelos compartimentales y los modelos fisiológicos. En el modelo compartimental, por ejemplo, el modelo matemático refiere a que el cuerpo es como si fueran varias cajitas juntas, y esas cajitas pueden estar interconectadas entre sí. Tenemos modelos que, por ejemplo, el que se le llama modelo mamilar, dice que tengo una cajita central y de esa central tiene como pequeños bracitos, que es como si fuera la mamá, que se van a unir y va a mandar diferentes o cantidades de medicamentos hacia todos los demás sitios, y cada uno tiene una concentración específica y empezamos a determinar las constantes que van de la cajita central hacia la cajita del lado derecho, o hacia la cajita del lado izquierdo, o hacia la cajita de enfrente, o hacia la cajita de abajo. Todos esos es un modelo en donde tenemos que considerar que siempre en un modelo compartimental hay una influencia entre vamos a suponer, el cuadrito este es 1 y el cuadrito de acá es 2, el que va del 1 al 2, pero también lo que da del 2 al 1, y así sucesivamente. En otros modelos tenemos al modelo concatenario, que también tiene que ver con el compartimental. El modelo concatenario hace referencia a que yo tengo todo de forma lineal o en forma de serie, que pongo un modelo inicial, después va otra cajita, después otra cajita, y así sucesivamente hasta que tengo un modelo en serie. Esa prácticamente nos permite también estimular cómo yo tengo en mi compartimento inicial, que podía ser la sangre, se va distribuyendo a los siguientes órganos y de ahí posteriormente a otro órgano y posteriormente a otro órgano. La idea de los modelos compartimentales es hacer una funcionalidad no solo por caja, sino que me puede decir si tengo un solo compartimento al que quiero investigar, tengo 2 compartimentos al que quiero investigar o 3 compartimentos para ver dónde se distribuye completamente el medicamento. En ese punto, yo lo que puedo hacer, o como alguien que se dedica a hacer farmacocinética, lo que hacemos es tratar de buscar el modelo que más se apegue a lo que yo quiero investigar. Normalmente para entender los modelos cinéticos siempre utilizamos los modelos monocompartimentales para que no se compliquen. Hay computadoras que nos hacen los modelos multicompartimentales y los programas porque nos hacen todas las derivadas y todas las integrales que se pueden hacer. Pero ese es en el caso como del modelo compartimental. Los modelos fisiológicos están basados un poco más en la característica física o fisiológica del órgano. Conocemos cuál es la cantidad de sangre que puede correr en ellos y se pueden montar en diferentes especies, no solo en los humanos. Y de ahí nosotros tenemos que transponer todo lo que saquemos del modelo fisiológico de acuerdo a la característica del flujo del medicamento a nivel sanguíneo y en la irrigación que tiene ese órgano hacia el humano, porque lo podemos suponer que puede pasar en un ratón, puede pasar en un perro, puede pasar en un humano. Entonces hay que transpolar esa información, que es la diferencia. En estos modelos podemos tomar los modelos relacionados a los regímenes de dosificación, ya que estamos considerando si tenemos las variables relacionadas con que un órgano esté correctamente funcional o tenga una disfuncionalidad. Entonces, todo siempre va a ser en base a matemáticas en cuanto a los modelos, entre los modelos matemáticos que nosotros usamos para farmacocinética. Y siempre se tienen que diseñar utilizando estas variables para poder hacer
las fórmulas adecuadas que después podamos traspasar ahora sí que en vivo, de qué pasaría en el humano. Uno de los modelos que es muy importante es el de los bioreactores. Esto de los bioreactores nos permite hacer las curvas exponenciales de crecimiento bacteriano que podemos utilizar para generar diferentes productos de la vida diaria. Uno de ellos pues es el vino, otros pueden ser la leche, que ellos utilizan prácticamente son estos pequeños contenedores donde vamos a tener todas las condiciones biológicas para que las bacterias o los organismos crezcan y entonces puedan desarrollarse adecuadamente y tener productos de la vida diaria. Esos son algunos de los modelos que más se usan, no son los únicos, también tenemos modelos relacionados a los ensayos enzimáticos que nos han permitido conocer todo lo de la llave cerradura que se tienen para poder encajar en cómo funciona una enzima, cómo la puede inhibir y cuáles van a ser las características cinéticas que va a seguir. Existen algunos otros modelos relacionados sobre todo en los aspectos de fármacos que pueden ayudar, como son los de docking molecular, en donde simulamos las condiciones fisiológicas del cuerpo o colocamos a lo mejor las variables relacionadas y podemos considerar si una molécula se puede pegar a una proteína por sus aminoácidos que tiene. Y con ello podemos empezar a disgregar de todas las moléculas que podemos sintetizar para nuevos fármacos, seleccionar solo las mejores candidatas a través de eso. Creo que esos son los modelos que han revolucionado mucho tanto a la industria como la generación de nuevos productos que nos facilitan la vida diaria. ¿Qué ventaja tiene? Muchísimas. Nos ayudan a disminuir el gasto de utilizar animales para hacer las proyecciones que se requieran. Nos elimina costos, que a veces en las ciencias biológicas el poder hacer un experimento relacionado es muy, muy, muy costoso. Entonces nos facilita que nosotros tengamos acceso a información de forma oportuna, de forma adecuada, de forma rápida, precisa, y nos permite que todo lo enfoquemos un poquito más específico hacia lo que deseamos. Nos permite eliminar algunos tipos de variables y creo que eso es lo que ayuda mucho a incrementar el conocimiento de la ciencia. Si nosotros podemos que esos modelos matemáticos nos coadyuven a cómo va a funcionar en la vida real, nos permite que a partir de ahí sea realmente el conocimiento hacia cómo aplicarlo ahora sí ahora sí que en la vida real. Vamos a poner el ejemplo de que si yo puedo hacer primero una instancia, un docking, que es esta formulaciones a través de que una molécula pueda llegarse a pegar a una proteína, posteriormente hago la selección de los mejores candidatos, hago la síntesis de esos medicamentos y veo cuáles se pueden formular, me va reduciendo costos, pero me da mucha información, hasta llegar a tal vez 2, 3 moléculas que yo sé que van a ser activas y que pueden generarse como principios activos que van a estar en un medicamento. Entonces nos ha facilitado la oportunidad de hacer muchas cosas y reducir todo para que sea ahora sí que una elección más adecuada hacia el desarrollo de la ciencia. ¿Te imaginas la cantidad de problemas que evitan y resuelven los modelos matemáticos? Claro, el desarrollo de modelos matemáticos en biología permite explicar, reproducir y predecir resultados experimentales sin necesidad de realizar experimentos continuamente. Es como tener un simulador de tu experimento con matemáticas. Así, en lugar de poner una persona a probar todos los medicamentos y picar 100 veces su brazo para sacarle sangre y medir concentraciones a lo largo del tiempo, solamente debemos conocer la ecuación o ecuaciones y ajustar parámetros para el medicamento de nuestro interés. Bueno, dice solamente, pero hay mucho trabajo detrás de los modelos matemáticos en biología. Tienes razón, ¿eh? Actualmente se usa gran capacidad computacional para resolver ecuaciones de esos modelos. Y yo que pensaba que ni en biología ni en medicina se estudiaban tantas matemáticas, ahora me doy cuenta de mi error. Las matemáticas van más allá de ser solo una herramienta. Las matemáticas generan un conocimiento tan profundo que abarca otras disciplinas. No tengo la menor duda, Ernesto. Y ahora ya sabemos bajo qué mecanismos los medicamentos viajan por nuestro organismo. Y sabemos explicar y predecir la eliminación de un medicamento con las matemáticas. ¿No te dan ganas así como de modelar?
Pues el modelaje en pasarela no, pero el modelaje matemático sí. ¿Qué tal si modelamos la cantidad de pelo que perdemos en un día? Oye, interesante, Imara, que sea un reto para todos. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Adiós.